por respeto a lo que me pediste, voy a ser sincera. Y estoy convencida que, no sé si es el momento o no, pero estoy convencida que lo vas a saber entender. Y me temo que lo que voy a decir no te va a gustar. Tú y yo somos amigos de hace tiempo. Y pues no me queda más que ser muy, muy sincero contigo, ¿no? Bueno, no te va a gustar lo que voy a decir. Lo que voy a decir no te va a gustar. I de fet el que volia era no estar aquí avui. Vaig intentar de totes no venir. Que es un libro que debería estar prohibido. Realmente creo que no es sano que este libro salga a la luz. Está escrito como de una manera para iniciados. Me parece que está como dirigido a iniciados. Sembla aquelles discussions erudites de semiòtica dels anys 60 que no porten a res, ni aleshores als 60 ni ara. Tienes un lenguaje muy semiótico. Propia de cómo se explicaban las cosas en los años 60 que a como las contaríamos ahora mismo. Cada párrafo requiere una relectura. Hay párrafos que se me han hecho inentendibles. Yo propongo que los que lo hayan comprado lo quemen. Esta sinceridad es en honor a la amistad que tenemos. No, sí. Precisamente por eso quería que fueras tú la que hablaras. Tuve un gran problema con los ejemplos que usas, son prácticamente de hace 80 años, ¿no? El cine mudo. En cuanto a las tesis que se defienden, me resuenan a cosa remanida, de verdad. No las encuentro originales, me parece que están extraídas de otros textos. Siento que están como muy sacadas de otros textos. Cuando llegábamos a las partes del vuelo poético, pues encima me sentía un poco, diciéndolo claro, tonta. Si yo me he encontrado verdaderamente con pasajes... Bueno, Adelante. que lo he leído al tocho. ¿Tienes de repente una intención un poco poética a la hora de escribir? Pero es como medio arrogante. Arrogante en ocasiones y ridículo. Estic segura que els estudiants no passaran de les 4 primeres pàgines. Crec que s'hauria de tornar a escriure aquest llibre, francament. Bueno, la verdad es que sí me pareció un poco innecesario el texto en general. Por favor, no aplaudiría a este señor porque pues, realmente nos hace una mala pasada a todos, ¿no? En cuanto al estilo... Y hagamos un boicot para que no salga a la luz. Pero lo que sí me gustó mucho fue el título, es el Tragaluz del Infinito. El Tragaluz del Infinito es un título adecuado que yo conservaría. L'únic disc sí que m'ha semblat molt interessant el títol, és l'únic que m'ha agradat realment d'aquest llibre, és Tragaluz del Infinito. O sea, el Tragaluz del Infinito creo que es un punto de partida fantástico que yo conservaría. Creo que cuando lees ese título del Tragaluz del Infinito se te abre la imaginación. Tal com heu pogut comprovar, l'Adrià, amb el seu brillant anàlisi, ha criticat un altre llibre, El Tragaluz del Infinito, de Noel Burke, no el montaje cinematográfico. En definitiva, tot això ha estat un experiment, una broma. És a dir, que quedi clar que això era una broma. Per tant, jo sí que demanaria un aplaudiment per la performance, perquè Adrià... Contrari al que dic, va estar una hora. Gràcies. Sin ensayos previos, ¿eh? O sea, que sí, que tenemos los montadores, los editores, un oficio un poco en la sombra y creo que debe permanecer así. Creo que no es sano que nos exponga Joan ante todo el mundo. Creo que por alguna razón llevamos tanto tiempo en la oscuridad sin ser reconocidos y creo que nos hizo una mala hora Joan sacando un libro como este.